se acaba esto, es la última ponencia que vamos a hacer y bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de tocar un tema como es el de feminismo relacionado con la cuestión marxista. Para eso hemos traído a Clara Alonso. Ella es periodista, técnica en igualdad y también es directora de comunicación del Ministerio de Igualdad. Ella es la que va a hacer la mayor parte de la ponencia y luego también vamos a tener una intervención breve de Charlotte Balawán, que es compañera y camarada del Partido Comunista de Francia, acerca de las posiciones que ha tomado el Partido Comunista de Francia sobre el feminismo en el último congreso, que lo han tenido recientemente hace creo que menos de un mes. Entonces, bueno, supongo que Jesús entrará más en detalle sobre el tema del final del seminario, pero recordaros que si estáis interesados en obtener el certificado de asistencia, como ya especificamos en el correo que mandamos anunciando esta sesión, que nos enviéis un correo, os pongáis en contacto con nosotros a través de los métodos que tenéis para poder sacaros a cada uno de vosotros el certificado y que así os lo podáis llevar a casa y pegarlo en la pared o hacéis lo que queráis. No va a haber ceremonia de entrega, ni nada. Si queréis podemos hacer una ceremonia de entrega también. Con la lo podemos cervecita. hacer. Hombre, lo digo por eso, vaya ahora necesitar. Ya eso hacemos referéndum y ya vemos qué hacemos. Así que nada. Bueno, que como dice Raúl, esto ya toca su fin. No quería dejar pasar la oportunidad de agradecer a toda la gente que ha hecho esta aventura posible. Lo hemos dicho ya varias veces, pero es que no me canso, ¿no? El tener la oportunidad de lanzar un seminario sobre el capital con muy buena acogida, y eso que ahora estamos en horas bajas, ¿no? Ya últimas semanas de clase, entrega de trabajo. Tanto los que somos profesores como los que sois estudiantes sabéis lo que eso significa, ¿no? Mucha gente que nos ha dicho, prefiero esta vez lo veré en vídeo, disculpa que no podré asistir, pero con todo, ¿no? Seguimos manteniéndolo y ya por fin toca su fin, un año entero, ¿no? Un montón de sesiones, no sé, no las contamos, pero creo que son más de 18 sesiones que hemos llevado a cabo, muchas sobre el capital, otras sobre todo tipo de temas, un reservorio que ahora queda en la web, ¿no? Que vamos a poder mantener ahí, y ya os adelantamos que esto es el final de una etapa, pero no va a ser el final del seminario. El año que viene volveremos a lanzar un seminario, volveremos a lanzar actividades sobre el marxismo y aquí en Sevilla. Entonces, bueno, como decía, no quiero dejar de dar las gracias, en primer lugar a Raúl, que ha sido mi compañero de fatigas en toda esta aventura, a Alejandra, que también ha hecho muchísimo esfuerzo para que salgan todas las sesiones de tarde, y sin ello hubiera sido muy difícil. Bueno, Javi Moreno, que es la gran fantasma que pulula de fondo, ¿no? Que no pasa por aquí, pero que en realidad ha puesto muchísimo de su parte para que todo esto sea viable, para que todo esto salga adelante, ¿no? Y también merece una mención en todo esto. Y bueno, a todos los compañeros, a todos los ponentes que han venido, que han mandado sus vídeos, que se han prestado a hacer trabajo militante, porque aquí no tenemos para pagar a nadie, y el esfuerzo que hacen, ¿no? Por venir aquí, compartir sus ideas, discutir, siempre es de agradecer, ¿no? Sobre el certificado, simplemente ya lo mandaremos por correo otra vez para recordarlo, que nos tenéis que enviar pues cuántas sesiones habéis venido, y nosotros hacemos el certificado horario y lo mandaremos a la mayor brevedad. Y bueno, como decíamos ya para terminar, ahora damos paso a Clara, pero primero vamos a poner el vídeo, si te parece, de esta compañera francesa, que va a ser la que va a inaugurar esto. Luego ya le damos la palabra a Clara y tenemos un debate como todas las sesiones. Así que bueno, lo dicho, muchas gracias a todos por estar aquí, por apoyar este proyecto y por hacerlo posible. Hola camaradas, soy Charlotte Balawán del Partido Comunista Francés, encargada de los asuntos europeos para mi partido, y estoy aquí con Shirley Virden, que es nuestra responsable nacional para la cuestión del feminismo, de la Comisión Feminista que tenemos adentro del partido, que acabamos justo el primer Consejo Nacional en nuestro partido, y con nuestras nuevas tareas. Entonces voy a intentar ahora en español para el tema que tenemos hoy, que no podemos estar con vosotros y vosotras hoy, pero que sí les agradecemos por la invitación, y bueno, ojalá que la próxima vez podamos estar con vosotros y vosotras. Estamos aquí para hablar de la cuestión del feminismo y del marxismo, y cómo a nuestro nivel estamos manejando esa tarea, y también al nivel del análisis que tenemos sobre eso. Lo sabemos todos, la cuestión del patriarcado es anterior de la cuestión del capitalismo, es decir, que siempre en la sociedad hay una sociedad machista, en la mayoría de las sociedades occidentales, por supuesto. Pero ahora estamos en una situación donde podemos ver que el capitalismo y
el antifeminismo, o sea, la reacción conservadora que tenemos ahora en Europa, se están relacionando y cada vez que tenemos luchas en contra de los trabajadores, pues tenemos también luchas en contra de las mujeres. Voy a dar un ejemplo para que sea más simple y claro para todo el mundo. La reforma que tenemos ahora de pensiones en Francia y el gran movimiento social, sabemos que es una reforma profundamente antifeminista. Es decir, que las mujeres tienen en la sociedad ahora los puestos de trabajo más bajos, las calificaciones y las responsabilidades dentro del trabajo más bajo, y que eso ayuda a fortalecer el capital y ayuda a que la burguesía intenta con la cuestión de las mujeres de bajar todos los derechos sociales que tenemos en nuestra sociedad. En el contrario, podemos ver también que las mujeres toman parte de todos los movimientos que tenemos ahora en contra de nuestra reforma de las pensiones, pero también a nivel histórico. Es decir, que desde la Revolución Francesa, donde las mujeres eran en la primera plaza para luchar en contra de la monarquía en este momento, luego con la Revolución Rusa, o podemos hablar también de la Revolución Cubana, pero siempre en la historia la plaza de la mujer fue en la Revolución. ¿Por qué? Porque la liberación de la sociedad y del ser humano no puede hacerse sin la liberación de las mujeres. Y que eso es muy vinculado a nuestro proyecto revolucionario y nuestro proyecto feminista por la sociedad. Al contrario, lo que vemos ahora es una gran contradicción adentro de la burguesía y dentro del capitalismo, que hace que el capitalismo y la burguesía van a tratar de guardar su poder al nivel europeo, y por eso va a tomar un proyecto conservador o reaccionario y va a atacar los derechos de las mujeres en primer lugar, para atacar toda la sociedad, lo que estaba diciendo, y toda la clase obrera de manera general. Por eso que cuando estamos hablando de esta cuestión de feminismo y marxismo, para nosotros y nosotras no es tanto algo teórico, pero algo muy concreto, real, que tenemos en la sociedad. Pero es por eso también que yo creo que tenemos una fractura, vamos a decir, dentro del movimiento feminista, aunque es un movimiento muy grande, muy importante, muy fuerte que tenemos ahora, y que tenemos que unificarlo. Pero nosotros y nosotras a nivel de los partidos comunistas, yo creo que tenemos este reto de siempre poner la cuestión de la lucha feminista relacionada con la lucha contra el capitalismo, y hacer que la unificación no se hace solo con el movimiento feminista, sino que se hace también con la clase obrera, con la clase trabajadora que tenemos en España, que tenemos en Francia, que tenemos en todos los países. Estaba hablando de Rosa Luxemburgo, diciendo que la plaza de la mujer está dentro de la revolución. También podemos tener una citación aquí de Marx y Engels, que estaba diciendo que en la familia el hombre es el burgués y la mujer representa el proletario. Y es por eso que cuando digo yo que tenemos esa lucha relacionada entre la lucha anticapitalista y la lucha feminista, eso no quiere decir que tenemos que esperar al fin del capitalismo para tener nuevos derechos para las mujeres, por supuesto. Eso quiere decir también que cuando estamos luchando y golpeando para nuevos derechos para las mujeres, para nosotras, eso quiere decir también que eso fortalece nuestra conciencia de clase y fortalece la lucha en contra del capital. Para nosotros, cuando estamos hablando de esa lucha de clase, no estamos hablando de una opresión, de una división más adentro de la sociedad. Creemos que la lucha de clase es algo estructurante de nuestra sociedad, de todas las sociedades, pero sobre todo de la sociedad capitalista, y no es algo más en las discriminaciones. Lo que eso es realmente para mí el corazón del debate que podemos tener al nivel del movimiento feminista ahora. Y por eso también que nuestra lucha no es tanta una lucha corporatista, pero lo que estaba comentando antes es una lucha para la liberación y la emancipación de toda la humanidad. Y que la lucha feminista, por supuesto, entonces no es una lucha solo de mujeres, sino una lucha de todos los trabajadores y trabajadoras. Pues yo creo que también cuando estamos hablando de eso, tenemos que tomar ejemplos muy concretos. Es lo que tenemos. Estaba hablando aquí de la lucha para nuestras pensiones en Francia, que es realmente un proyecto de sociedad, y diciendo que el trabajo es central en nuestra concepción de la política, pero que también nosotras necesitamos tener el derecho al trabajo, necesitamos tener el derecho a las pensiones también, y tener una sociedad que sea una sociedad solidaria, con un Estado que juega su papel de defensor de los pobres y humildes.
Y también diciendo eso quiere decir que por supuesto tenemos algunas prioridades al nivel feminista y esas prioridades no pueden ser las del feminismo burgués. Es decir, que nuestras prioridades, para ser muy claras, no son de tener más mujeres en el consejo de administración de una empresa, no son tampoco de tener lo que estamos hablando ahora a nivel europeo, más mujeres que forman sus empresas, sino de luchar realmente para las más humildes de la sociedad. Y voy a pasar entonces la palabra a Ona, que estaba hablando de un poco eso, que nuestro feminismo, lo que estaba diciendo, que está basado sobre Engels, sobre Marx, sobre Rosa Luxemburg también, sobre las revolucionarias de la gran revolución de Rusia, como Clara Zetkin y también y Kollontai, pero sobre todo eso también tenemos nuevos desafíos ahora y nuevas prioridades, sobre todo después de nuestro congreso, que decidimos también de ser un ejemplo de un pateo feminista, y es por eso que voy a pasar la palabra a mi camarada Shirley, que va también a hablar un poco de nuestras prioridades al nivel del feminismo marxista que tenemos en nuestro pateo. Muchas gracias, camaradas, y bueno, te paso la palabra. Chers camarades, les ambitions d'une révolution féministe ont été renouvelées lors du dernier congrès du PCF. Comme le disait Ganek Casanova, une grande résistante communiste féministe française, la conquête du bonheur est pour la femme liée à son libre épanouissement dans la société. Cet épanouissement est une condition nécessaire du développement du progrès social. Et pour cela, il nous fallait des positions claires et fortes qui ancrent dans le féminisme dans la lutte des classes. Notre modèle de société communiste est un modèle de société dénué de rapports de domination et d'exploitation, et c'est en ce sens qu'il ne peut être que féministe et antiraciste. Pendant la crise sanitaire, ceux qu'on a appelés les travailleurs de première ligne étaient en majorité des travailleuses dans le domaine du care, de la santé, du commerce. Cela remet au jour les profondes inégalités sexistes qui persistent dans notre société. Aujourd'hui encore, on sous-estime la pénibilité et les risques de troubles musculo-squelettiques de nombre de secteurs de travail dits féminins. La santé des femmes est également en danger, avec une industrie qui se gave sur des normes de beauté qui ne servent que le capitalisme, mais aussi avec une absence de moyens nécessaires mis dans la recherche publique sur la santé des femmes, et je pense notamment à l'endométriose. Notre congrès a réaffirmé sa position abolitionniste. Nous nous opposons fermement à l'exploitation sexuelle des femmes et également à l'exploitation reproductive au travers de la GPA, qui ne saurait être éthique, tout autant que la prostitution ne saurait être choisie. Le trafic sexuel est le deuxième trafic le plus lucratif au monde après le trafic de drogue. Derrière cette question, il s'agit de savoir quel type de société nous voulons. La marchandisation des corps et la perpétuation de l'objectivation sexuelle, des logiques de domination n'y ont pas leur place. Où s'arrête la loi du marché, la sexualité ne s'entend que libre de toute contrainte marchande. Nous le savons, ce sont les femmes les plus précaires qui sont la cible de ces trafics et logiques d'exploitation, se nourrissant de l'idée que les femmes sont vouées à être dominées en raison de leur sexe. Les guerres, la présence ou la montée de l'extrême droite, des conservateurs et réactionnaires sont des menaces et des entraves pour les droits des femmes, pour la survie des femmes. La dimension antifasciste du féminisme est intrinsèque. Pour nous le rappeler, il nous faut faire vivre la mémoire ouvrière résistante et mettre en valeur, transmettre l'héritage des femmes qui ont œuvré pour changer le cours de l'histoire, contre le fascisme, pour la paix, pour les droits des travailleuses et travailleurs. Cela s'articule aussi avec une exigence de solidarité politique et internationale sororale que le PCF appelle de ses vœux. Merci. Bueno, entonces muchas gracias otra vez y estamos a vuestra disposición para continuar la lucha juntos y bueno, adelante camaradas. Bueno, pues me toca. ¿Qué tal? Bueno, como me han presentado, yo soy Clara Alonso, soy periodista, técnica de igualdad, activista feminista, aunque ¿no? A veces es raro definirse a una misma como activista, pero activista feminista, y ahora trabajo en el Ministerio de Igualdad y llevo temas de comunicación, soy la directora de comunicación del Ministerio. Trabajo en el área feminista del partido también, en Izquierda Unida. Digamos que mi militancia política siempre ha estado muy atravesada por el tema del feminismo. Lo que me he preparado para la ponencia básicamente es una especie como de recorrido por distintas lecturas del feminismo marxista y fijaos, creo que tiene mucho que ver la orientación que tiene con la situación del feminismo en España en el momento actual.
escuchando el vídeo de las cámaras de Francia, hay muchas similitudes en lo que ellas planteaban y cuál es la hoja de ruta del feminismo marxista en España en este momento, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la explotación del cuerpo de las mujeres, con el tema de la prostitución, de los bienes de alquiler, etcétera, etcétera. Y hay una agenda común europea además en la que también a través del Partido de la Izquierda Europea se coordinan esas agendas y se tienen en común. Pero el feminismo en España, desde mi punto de vista, es un feminismo que, muy inspirado en el feminismo latinoamericano, ha dado un paso más desde el punto de vista del análisis del feminismo, desde el punto de vista de clase, en relación a otros feminismos europeos. O sea que, y seguramente lo compartís, podremos afirmar, sin ser muy grandilocuentes, que el feminismo español, también por el último ciclo de movilizaciones que vivimos desde el 2017, 2018, 2019, con las huelgas feministas, etcétera, etcétera, es un feminismo que tiene una potencia movilizadora, muy característica y muy particular, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque lo que intento con la conferencia es hacer ese recorrido histórico y al final veréis que la conclusión a la que llegamos es que en gran medida, y esta es como la hipótesis principal de la conferencia, el feminismo de la cuarta ola, que es un poco el feminismo, cuando hablo de feminismo de la cuarta ola me refiero al feminismo de este último ciclo movilizador, el feminismo de las huelgas feministas, de los derechos de las trabajadoras de hogar, de los derechos de las mujeres precarias. Ese feminismo en gran medida ha venido a resolver una gran contradicción que históricamente se ha dado entre marxismo y feminismo. Es decir, marxismo y feminismo siempre se han relacionado, pero esa relación no está exenta de contradicciones. Y seguramente si os preguntara, y de hecho creo que también la camarada francesa hacía referencia a eso, ha habido muchos momentos en los que el feminismo y el marxismo no se han entendido bien, desde un punto de vista teórico y desde un punto de vista práctico. De hecho, justo antes hablábamos, ¿no?, de los debates en Twitter en los que todavía hay gente que te dice aquello de que el feminismo no es una lucha principal y que de hecho el feminismo altera, ¿no?, la lucha de clases, o la contamina la lucha de clases. Todavía a día de hoy podemos leer muchos argumentos de ese tipo. Pues sobre esto las feministas marxistas llevan mucho tiempo pensando, que justo se lo decía a Sergio, ¿es tu nombre? Pedro, perdona, a Pedro. Que precisamente esta cuestión de cómo se relaciona el marxismo y el feminismo ha estado muy presente en la teoría feminista y ha estado muy presente en la teoría feminista marxista, que es en la que en gran medida nosotras nos referenciamos a la hora de hacer política. Y lo que os decía, que creo, y esto es una hipótesis que no es mía, quiere decir que está muy contrastada, que efectivamente este feminismo de la cuarta ola en gran medida ha venido a resolver esa contradicción. Y eso es un poco lo que voy a intentar contaros a lo largo de la conferencia. Aquí tenéis... se ve esto no se debería ver, ¿no? Y sin embargo se ve. Vale. Bueno, lo voy a poner más pequeño. Bueno, lo quito. Sin notas dorado. Ahí. Aquí tenéis los textos... ¿Qué? Que no está en modo, no está como a pantalla completa, ¿no? Es que no sé... A ver, espera. Antes lo hemos puesto con tus animaciones esas. Pues mira, lo voy a poner. ¿Viste el presentador? Sí, eso debe ser. Pero aquí lo veis, ¿no? Sí. No se debería ver. Bueno, pues ya está. No, espera, pero voy a poner la buena puesta antes, que lo hagas. A ver, espera. Ahí. Ahora. Vale. Esto os lo voy a dejar, ¿vale? O sea, la ponencia, porque por ejemplo las referencias de fuentes y bibliográficas para mí son muy importantes. O sea, lo que os voy a contar básicamente es una especie como de recorrido o intento de recorrido sobre cómo han intentado las feministas marxistas responder a esa pregunta de cómo se relacionan marxismo y feminismo. Has comentado que lo vas a dejar, pero ¿cómo lo vas a dejar? Se lo dejo a... para que lo pase por el sí, grupo. Perfecto. ¿vale? No es que si no iba a sacar fotos. Guay, nada, no, sí. Además, de hecho, he intentado, o sea, tenéis los enlaces a los textos directamente, que los podéis encontrar en internet, muchos de ellos. Entonces, lo que os decía, al final, el cómo las feministas marxistas se han preguntado, esa cuestión de cómo se relacionan marxismo y feminismo, tiene que ver mucho con la gran pregunta de cómo se relacionan capitalismo y patriarcado. O sea, esa ha sido al final la gran pregunta que han tratado de resolver las feministas marxistas a lo largo de la historia del pensamiento, lo que referenciamos como el feminismo marxista, y veréis que es muy interesante esa evolución, porque de hecho las propias autoras, por ejemplo Nancy Fraser, también ha evolucionado mucho su pensamiento en los últimos años y también ha evolucionado muy influenciado
por la situación del movimiento feminista. Porque también hay una cosa que es muy característica del feminismo, que yo creo que comparte con otros movimientos sociales, pero que define mucho lo que es el feminismo. El feminismo tiene una doble alma. El feminismo es teoría política, es teoría política, es filosofía política, y el feminismo es activismo político. O sea, el feminismo está muy definido en su relación entre praxis y teoría, y de hecho lo podemos ver en la propia evolución de las pensadoras feministas, porque como os digo, bebe mucho de la experiencia del activismo feminista. Y esta influencia del feminismo de la cuarta ola, o del 99% también lo podemos llamar, está muy presente en su propia evolución. Entonces básicamente vamos a trabajar con ideas de Heidi Harman, que tiene el famoso texto que es histórico del feminismo marxista, Un matrimonio mal avenido hacia una unión más progresiva entre marxismo y feminismo, que a mí esta idea del matrimonio mal avenido me parece que define muy bien esta cuestión de cómo ha sido esa contradicción. Luego hay un texto de Laura Fernández que me gusta mucho, que es La izquierda se pone violeta, que bueno, es una reflexión más en clave política de cómo cuando el feminismo es hegemónico, muchos partidos de izquierda se preocupan por la cuestión feminista que antes no se preguntaban, o sea que es una crítica también a la ausencia de trabajo feminista en los partidos más allá de la movilización, a mí bueno, creo que es interesante. Luego varios textos de Nancy Fraser, que para mí es la autora de referencia en este momento en clave del feminismo marxista, porque creo que está dando muchas claves, y lo veremos a continuación, sobre cómo el capitalismo y el patriarcado se relacionan. Silvia Federici, que supongo que la conocéis, que tiene dos obras fundamentales para entender la idea del feminismo marxista, que son Calibán y la bruja y El patriarcado del salario. Y por último Cinzia Arrutza, que tiene una explicación muy interesante desde el punto de vista histórico de cómo se ha dado esa contradicción entre género y clase, ¿vale? entre feminismo y marxismo. Entonces estas son las fuentes, y he dividido la conferencia en cuatro bloques, ¿vale? También para intentar ordenar bien las ideas. La primera reflexión, que tiene que ver con la idea del marxismo y el feminismo, un matrimonio mal avenido, utilizando la metáfora de Harman. Una segunda idea, que es un segundo bloque, que es intentar contar la historia del capitalismo desde el punto de vista feminista. Esto sé que suena así como muy... tengo que hacer esto en 35 minutos, pero veréis que es muy esquemático. Sobre todo lo que quiero es que os quedéis con la idea y que si hay luego temas a profundizar, tenéis los textos para trabajarlos. Un tercer bloque, que lo he llamado el melón de la redistribución, capitalismo y patriarcado, los mejores amigos, que para mí es esa hoja de ruta que coloca los cuidados y la cuestión de la redistribución del tiempo, los cuidados y la riqueza como eje fundamental de la lucha anticapitalista en este momento, y un cuarto eje, que es el de feminismo de aquí y ahora, que aterriza en la cuestión del activismo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, comenzamos con esta cita de Harman del texto al que hacía referencia antes, que nos dice: el matrimonio entre marxismo y feminismo ha sido como el matrimonio según el derecho consuetudinario inglés. Marxismo y feminismo son solo una cosa, y esta cosa es el marxismo. Es una que, ¿no? Es bastante... O sea, muchas de ellas son bastante provocadoras, o sea, que yo creo que hay muchas lecturas que seguramente podríamos tener grandes debates sobre si estamos de acuerdo o no con la línea. Pero sí que hay una idea principal de todas ellas, de todas estas autoras feministas marxistas, que vienen a apuntar como muchas veces desde el marxismo, como os decía antes, la cuestión feminista, ¿no? Siempre ha estado como en un segundo plano, no ha sido una cuestión central desde el punto de vista del análisis del capitalismo, porque no es solamente una cuestión de agenda. O sea, lo interesante para mí es que no solamente se trata, como decían las camaradas francesas, de entender que no hay lucha anticapitalista que no sea feminista o antirracista. Es que la cuestión principal también es que para el análisis del capitalismo es fundamental la mirada feminista, porque no puede entenderse una cosa sin la otra, ¿vale? Y luego tenemos esta cita de Cinzia Arrutza, que tiene un texto de la Sin Parte, que dice también: durante casi 2 siglos el movimiento feminista y el movimiento obrero se han encontrado en luchas, han vuelto a coincidir, a separarse, a redescubrirse, a regenerar y a observarse en la distancia, y así sucesivamente. Me llamaba también la atención del vídeo de las camaradas francesas, que ellas hablaban también de esta idea de que el feminismo, no sé si lo habéis pillado bien, pero decían que el feminismo no puede ser únicamente la agenda de las mujeres. Yo creo que eso también ellas lo comentan porque además es muy importante el análisis concreto de la realidad concreta. Y por ejemplo, en Francia, en la historia del feminismo en Francia, durante los años 80, 70, 80, 90, tuvo mucho peso lo que se conoce como el feminismo de la diferencia. De hecho, hay grandes autoras
del feminismo francés que son referentes a nivel internacional, y este feminismo, la diferencia, fue en gran medida un feminismo que se alejó mucho de la cuestión de clase. Es decir, que en esos debates yo creo que están más presentes en Francia de lo que están ahora en España. Pero bueno, fijaos que tanto Hartmann como Arucha de lo que hablan precisamente es como de cómo la lucha obrera y la lucha feminista se han encontrado, se han separado, y es que seguro que si os pregunto si sois militantes por vuestras militantes concretas, también podríais ponerme muchos ejemplos de vuestras propias vivencias en las que esos encuentros y desencuentros se han ido dando. Entonces, a partir del texto de Arucha, a mí me parece fundamental este punto de vista, que es, fijaos, cuando se estudia la historia del feminismo, en España la historia del feminismo, o en España no, a nivel internacional, se cuenta a través de las olas. No sé si estáis familiarizados con el concepto de las olas. De hecho, yo misma me he referenciado en el feminismo de hoy como el feminismo de la cuarta ola. Es decir, se hace un análisis histórico del feminismo, en el que hay un primer feminismo, que es el feminismo de Olympe Gouges en Francia, que tiene que ver también con las primeras luchas por los derechos de las mujeres. Luego hay un feminismo que tiene que ver con la lucha sufragista y el voto. Hay un siguiente feminismo, que es el que se llama feminismo de la segunda ola, que es el feminismo estadounidense de los años 70-80, que ahí tenemos a Kate Miller, a Suleimane, o sea, hay muchas autoras feministas muy importantes de esa etapa. Tanto del feminismo conocido como radical, como del feminismo, por ejemplo, liberal, la obra tan importante de Betty Friedan de el mito de la... ¿cómo era? ¿El mito de la feminidad? No me acuerdo, bueno, hay una obra muy importante de la mística de la feminidad, sí, que es una de las principales, bueno, es una obra clave porque plantea una nueva pregunta en torno a los años 50-60 en Estados Unidos sobre el papel de la mujer, ¿no? en el trabajo doméstico, y cómo al final el patriarcado, o cómo es esa contradicción con el patriarcado. Todos los feminismos, para mí, son feminismos que hay que aprender, que hay que leer y que hay que conocer, porque todos los feminismos, más allá de donde se hayan construido, han aportado grandes dosis de creatividad política a la agenda feminista. Por ejemplo, Betty Friedan, que es feminismo liberal, yo creo que hace reflexiones muy interesantes sobre la mística de la feminidad, que precisamente tiene que ver con que al final hay una situación de las mujeres que están en casa, que supuestamente tienen que ser felices, que al final lo que ella estaba diciendo es algo falla en el sistema, tal como está montado, porque las mujeres amas de casa estadounidenses de los años 50 y 60 son profundamente infelices, tienen graves problemas de depresión, ¿no? O sea, que han ido aportando. Incluso el propio feminismo de la diferencia, que os decía antes, pues el tema de Francia, por ejemplo, Christine Delphi, o muchas feministas de la diferencia también en Italia, no sé si conocéis la librería de mujeres, también en Italia hubo toda una rama de pensamiento del feminismo de la diferencia. Que ellas, fundamentalmente, las feministas de la diferencia, lo que vienen a decirnos es que al final lo importante es como que separan mucho el universo masculino del universo femenino, y plantean que lo que hay que hacer es construir un universo femenino nuevo que se libere del universo simbólico masculino, ¿vale? Bueno, es también muy interesante porque creo que también hay una parte, por ejemplo, de recuperación de la genealogía de la historia de las mujeres gracias al feminismo de la diferencia, que no se había dado hasta ese momento, ¿no? Y así con todos los feminismos. Pero lo que quería contaros aquí es que Arucha lo que plantea en el libro de la Sin Parte es que la cuestión es analizar la historia del feminismo no tanto desde el punto de vista de las olas, sino desde cómo se ha relacionado la clase con el género. Es decir, cómo a lo largo de la historia del feminismo se han encontrado, desencontrado, aliado o separado los conceptos de género y clase, que en el fondo pues es la misma pregunta otra vez de cómo se analiza la relación entre patriarcado y capitalismo, ¿vale? Entonces hay como varias ideas. La primera de ellas es la de la clase sin género, que precisamente, fijaos, también las francesas hacían referencia a Marx y a Engels, pero cuando hablamos de la clase sin género, ¿qué pensáis que estamos, o sea, qué tipo de análisis estamos pensando? Pues los que tienen que ver con la idea de que con la superación del capitalismo se acabará, ¿no? Se conseguirá espontáneamente la emancipación de la mujer. Que esa idea también que está muy presente en ciertos discursos a día de hoy, que precisamente siguen negando la importancia de la contradicción patriarcal, por decirlo de alguna forma. Es decir, una mirada hacia la clase que atiende a las cuestiones de género, pero que entiende que con la superación del capitalismo espontáneamente se conducirá a tal. Si os preguntaba si esto pasaría, ¿qué me vais a contestar? Pues que precisamente está más que demostrar desde el punto de vista histórico
que esto precisamente no pasa. Es decir, que hay que ver cómo relacionamos la clase y el género de otra forma. Un punto de vista es el de la clase sin género y otro es, por ejemplo, el de género como clase. Ellas hacían referencia a la idea de que en el texto de Marx y Engels se habla de que igual que hay una explotación en el ámbito de lo productivo, en el ámbito de lo doméstico hay una opresión del hombre hacia la mujer. A partir de esa idea, autoras como Christine Delphi, que hacía referencia antes, o Lidia Falcón de España, que más allá de Lidia Falcón, es una mujer que ha hecho mucha teoría feminista en nuestro país y que hace una referente teórica, sobre todo en la etapa de los 70-80, ¿no? Pues a partir de esa idea, ellas llegan a plantear la idea del género como clase, es decir, llegan a plantear que si en el ámbito productivo hay una explotación del patrón hacia el trabajador, del capitalista hacia el trabajador, en el ámbito doméstico hay una opresión del hombre hacia la mujer y que por tanto el enemigo principal en términos de clase para las mujeres es el hombre, ¿vale? Y bajo ese marco plantean un poco toda la ideología, todo el planteamiento del género como clase. También hay una mirada que es la del género sin clase, ¿no? Que es precisamente ese feminismo al que hacían de referencia, que por ejemplo pues el feminismo liberal, que os decía antes, que tiene su importancia histórica, pero que obvia de alguna forma la cuestión de clase, o la propia evolución del feminismo radical, cada uno por su propio camino, porque por ejemplo el feminismo liberal es porque es un feminismo de corte liberal, pero por ejemplo el feminismo radical con Kate Millett o Firestone como referencia, también por la propia evolución de la lucha social en Estados Unidos del feminismo de los 70, que esto, como os decía antes, está muy presente en la propia evolución del pensamiento feminista. En los 70 muchas de estas militantes del feminismo radical eran militantes de izquierdas, militantes marxistas, militaban en partidos políticos o movimientos políticos de izquierdas. Pero a base de pelear porque la cuestión del feminismo fuera atendida, al final optaron por hacer un planteamiento político que les alejaba de la cuestión de clase. Es decir, que llegó un momento en el que quisieron dejar de resolver si era antes el capitalismo el patriarcado o el capitalismo, o sea que ya lo que prácticamente planteaban, que también ahí es donde está el texto tan importante de Kate Millett, joder, no me sale ahora. ¿Política sexual? O sea, política sexual, donde ella habla de lo personal es político y hace este planteamiento y define de hecho la cuestión patriarcal, ¿vale? Es un libro también de referencia en esa evolución. Pero bueno, como veis, aquí tenemos como 3 ejemplos de cómo se ha intentado resolver esa contradicción entre género y clase y no termina, ¿no?, de convencer a nadie, por decirlo de alguna forma. Y a partir de ahí hay una evolución que es más en clave feminismo marxista y un poco con las autoras que os he planteado en origen, y hay muchas otras, sí, que yo tampoco conozco a todas las autoras, pero estas son para mí las de referencia, o las que para mí han sido una referencia, que es la idea de, no se trata de pensar en la clase sin género, no se trata de pensar el género sin clase, o el género como clase, sino que se trata de darle vueltas para conseguir hacer un análisis teórico y de práctica política que alíe o que sitúe en el mismo plano, por decirlo de alguna forma, tanto el género como la clase, ¿vale? Que es a partir de ese planteamiento desde el que, digamos, se construye esa agenda de lucha que hoy reivindicamos. En este análisis del género como clase también ha habido mucho pensamiento, ha habido mucha evolución de pensamiento. Por ejemplo, Nancy Fraser, en sus textos en origen, capitalismo y patriarcado son 2 sistemas que están entrelazados y que además están entrelazados de una forma directa y que, por ejemplo, si hay transformaciones en uno de los sistemas, esto genera tensiones en el otro, ¿vale? Es una idea, como una idea en la que hay 2 sistemas que se conectan y que generan opresiones específicas sobre las mujeres, pero que son como 2 ámbitos distintos. De hecho, ellas plantean que las opresiones de carácter más cultural tienen que ver con el patriarcado y que las opresiones de tipo, o la explotación de tipo más económico tiene que ver con el capitalismo. Ese es un planteamiento propio de textos de los, pues no os recuerdo, pero en torno a los 70-80, ¿vale? Como os digo, esto es un diálogo muy interesante y ha habido mucha conversación, mucho artículo cruzado entre feministas hablando de toda esta reflexión, ¿no? Y digamos que desde ese sistema dual, de alguna forma, se ha evolucionado hacia la idea del feminismo del 99%, que es un poco el feminismo de hoy, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una crítica de Iris Young,
que no tengo el nombre, pero bueno, luego os puedo mandar una referencia, que por ejemplo plantea, y además podemos llevarlo a un ejemplo actual, ¿no? Para que se entienda bien. Ella dice, yo creo que el problema del sistema legal es que al final vinculamos las opresiones culturales con el patriarcado y la explotación económica con el capitalismo, como si fueran dos esferas distintas. ¿Y realmente son dos esferas distintas? O por ejemplo, que a ti no te alquilen una casa por ser lesbiana, ¿es algo cultural o es algo material? O que por ejemplo te contraten por ser trans, ¿es algo cultural o es algo material? O que por ejemplo te paguen menos por ser mujer, ¿es algo cultural o es algo material? A partir de ese tipo de preguntas, Iris Young y otro montón de feministas marxistas plantean que no son dos sistemas, que no es un problema de que hay dos sistemas que se interrelacionan y que uno genera tensiones en otro, sino que es un único sistema, donde las contradicciones se interseccionan, se cruzan, que es un poco todo el tema de la interseccionalidad, que por ejemplo yo sé que esto también genera mucho debate en la izquierda, porque es un concepto que también se ha manoseado mucho desde el punto de vista de las políticas públicas, pero que tiene que ver con que al final hay una serie de intersecciones en tus opresiones, en tus opresiones, que son tanto culturales como materiales y que definen un sistema de opresión, que es esta idea, por ejemplo, de que no es lo mismo ser una mujer blanca en Sevilla, trabajadora de un barrio popular, que ser una mujer negra en Sevilla, trabajadora, lesbiana, de un barrio popular, ¿no? Entonces, al final, las intersecciones que tienen que ver con el género, con la clase, con la raza, con la edad, con la condición de discapacidad o no discapacidad, son las que al final definen, de alguna forma, esa opresión, esa explotación, ¿no? Y lo que os decía, que para mí es fundamental, que también es para mí un error muy típico de la izquierda, de entender que si os fijáis, diciendo esto de los sistemas del sistema dual y tal, seguramente reconozcáis muchos discursos de la izquierda hoy, también, porque sigue habiendo como sigue habiendo una mentalidad en la que pudiera parecer que las luchas por el reconocimiento, por llamarlas de alguna manera, cuando hablo de las luchas culturales, bueno, podemos hablar de las luchas por el reconocimiento, son luchas que no tienen un componente de clase, ¿no? Como si la agenda feminista... ¿El qué? Claro, que las luchas por la identidad no tienen un componente de clase, que tiene mucho también que ver con el tema del feminismo, de las luchas LGTBI, toda esa agenda del feminismo de hoy que también ha evolucionado, y sabéis, hacia un feminismo que es mucho más abierto, no solamente a las contradicciones que vinculan a las mujeres, sino, ¿no?, a todas las personas oprimidas por el patriarcado y por el capitalismo, ¿no?, que construye esas alianzas tan fuertes también, por ejemplo, con el movimiento LGTBI. Entonces, desde ese feminismo del 99% en el que las intersecciones se cruzan, es de donde surge la potencia en gran medida del feminismo de hoy. Porque en gran medida la clave está en ser capaces de atender no solo a las necesidades de un grupo de mujeres blancas sevillanas de un barrio popular, sino también, ¿no?, a las necesidades de las migrantes, de las trabajadoras de hogar y de todas las mujeres más allá de su condición de clase, de raza, etcétera, etcétera. ¿Vale? ¿Hasta ahora bien? ¿Seguís más o menos? Vale. Entonces, visto esta idea, ¿no?, de cómo mirar la clase y el género, cómo se han relacionado el capitalismo y el patriarcado y cómo las feministas marxistas han pensado todo esto a lo largo de la historia, llegamos, por ejemplo, a Nancy Fraser. Porque a mí me parece que la clave también está, o por lo menos yo tengo la sensación, de que la potencialidad del momento político actual tiene que ver, en términos de feminismo, precisamente con esa alianza de un marco teórico político que está imbricado con la lucha feminista y que está dando una centralidad a la cuestión de la redistribución de la riqueza, de la redistribución de los cuidados. Y voy con ello. Aquí Nancy Fraser nos dice que la organización capitalista de la reproducción social ha experimentado, de hecho, grandes cambios históricos, a menudo resultado de la protesta política. ¿Cuál es para mí, el quid de la cuestión? ¿O cuál es la pregunta que podemos intentar responder si queremos analizar desde un punto de vista marxista y feminista la situación actual del capitalismo? ¿Cuál es para vosotros y para vosotras en este momento una de las crisis o tendencias a la crisis más fuertes que se está dando en el capitalismo? Si os preguntara, pensad en lo que hace, o dicho de una forma sencilla,
¿Qué es para vosotros y vosotras lo que hace más insostenible el capitalismo en el momento actual? Podríamos pensar, bueno, pues por un lado, en los ciclos de empobrecimiento y enriquecimiento que generan unos ciclos de desigualdad económica cada vez más grandes a nivel global. Podríamos pensar, desde el punto de vista ecologista, una de las cuestiones que más está estirando, ¿no?, o más está tensionando el propio sistema capitalista y el propio sistema mundo es precisamente la cuestión ecologista, es decir, la cuestión de la naturaleza. La idea del planeta tiene límites y o atendemos a los límites del planeta o tal. Pero también hay una cuestión que es fundamental, que es la cuestión de la reproducción social, la contradicción de la reproducción social. Cuando hablamos de la contradicción de la reproducción social, hablamos, que yo la llamo de una forma u otra reproducción social o cuidados, hablamos de algo de lo que no se ha hablado mucho en la historia del marxismo y que estas feministas hablan más, que es precisamente de cómo resuelve el capitalismo esa parte de la vida que no se ve, que es el trabajo reproductivo. Entonces, con esta idea es desde la que se está pensando hoy esa agenda feminista. Y fijaos, este recorrido histórico brevemente, porque claro, la pregunta es, ¿cómo resuelve el capitalismo la cuestión de la reproducción social, la crisis de cuidados? Cuando hablamos de crisis de cuidados, pues fundamentalmente estamos pensando en algo que es, al final, el capitalismo necesita de un montón de trabajo invisible, de cuidados, que fundamentalmente hacen las mujeres para mantenerse vivo. Para eso existe la división sexual del trabajo, que ahora lo veremos, que divide, esto lo conocéis seguro, la división sexual del trabajo, que divide, la economía y el mundo de alguna forma, en una esfera que es la esfera productiva y una esfera que es la esfera reproductiva, ¿vale? Cuando pensamos en la esfera productiva, ¿qué sabemos de la esfera productiva? Pues la esfera productiva es donde está el mercado, es donde está... Esto creo que no. La esfera productiva, ¿cuál es? La esfera de lo público, la esfera donde está lo económico, donde está lo que tiene valor en términos monetarios, donde están los hombres, fundamentalmente, y la esfera de lo reproductivo es el ámbito de lo privado, es el ámbito de lo femenino, ¿no?, donde están las mujeres, no tiene valor monetario y además es un trabajo que se hace por amor, ¿no?, que es esta idea de la división sexual del trabajo. Pero claro, que al final tiene que ver mucho con cómo se resuelve en el capitalismo la contradicción de la reproducción social. Entonces, aquí hay un análisis como histórico por siglos de Fraser, que me parece también muy interesante compartir con vosotros, porque al final la conclusión a la que llegamos es que además esta tendencia inherente a la crisis del capitalismo, que es la cuestión de los cuidados o de la reproducción social, no ha sido la misma a lo largo de la historia del capitalismo. Ha ido mutando, ha ido cambiando. Porque, por ejemplo, cuando pensamos en la familia, que para mí es como el gran melón de todo esto, ¿funcionaba igual la familia en el siglo XIX que en el siglo XX? ¿Teníamos el mismo modelo de familia? ¿Resolvíamos igual la contradicción de los cuidados en los distintos siglos? Por ejemplo, siglo XIX, capitalismo competitivo liberal, por definirlo de alguna forma. En el siglo XIX, en ese capitalismo, surge la idea de las esferas separadas. Surge la idea de que hay un ámbito productivo y un ámbito reproductivo. Y que además hay un ámbito que se asigna a las mujeres, y unos roles vinculados a las mujeres, y unos roles vinculados a los hombres, y unos trabajos vinculados a los hombres. Pero esto no era así antes. Lo que pasó en ese capitalismo es que, como las mujeres y los niños trabajaban, hubo una crisis capitalista que tenía que ver con cómo hacer sostenible un sistema en el que teníamos que tener niños, además, porque necesitábamos la extracción de plusvalía y de los trabajadores. Entonces, como esa crisis se daba y se dio, precisamente por esta cuestión de que trabajaban las mujeres y los niños, se diseñó un modelo en el que se separaban ambas esferas. Entonces las mujeres se quedaban en casa, criando hijos y mano de obra, y los hombres iban a la fábrica. Esto, las marxistas sabemos que es relativo, porque las mujeres siguieron trabajando, o sea, no es verdad que las mujeres no trabajaran en esa época, pero se construyó un modelo social o un modelo de familia que se consolida en la etapa siguiente, en el que se generan dos esferas, y se dice, bueno, pues entonces, las mujeres a criar trabajadores a las casas, necesito mano de obra, y los hombres a las fábricas. A partir de esa separación de esferas, que se da en el capitalismo competitivo liberal del XIX,
vamos hacia el modelo del capitalismo gestionado por el Estado del 20, que es el capitalismo de la etapa anterior, que es donde se consolida el modelo de la familia nuclear. Cuando os digo familia nuclear, seguro que os viene a la cabeza pareja heterosexual, hombre-mujer, con 2 críos, niño-niña, ¿no? O sea, que es como, pues cuando pensáis en una familia, ¿qué pensamos? Ahora es verdad que ya hemos abierto mucho el concepto de familia, pero cuando pensamos en una familia nuclear, pues es el modelo que seguramente sea la familia de muchos de nosotros y nosotras. O sea, que yo, por ejemplo, mis padres, yo tengo un hermano, o sea, que es el modelo de la familia. Ese modelo, que es el modelo de la familia nuclear, es el modelo que se hizo norma. Es un modelo que al final se estableció como el modelo tipo, y también los marxistas sabemos que tampoco es el modelo único, porque es verdad que no todas las familias eran iguales. Había familias donde la mujer trabajaba, fundamentalmente. Había familias donde podían ser 2 mujeres las madres. Había familias, es decir, que había un modelo que se hizo tipo, que se exigió de alguna forma, que fue norma, pero que era un modelo que no respondía realmente a todas las realidades. Pero ese modelo de familia nuclear es el que sustenta toda la construcción o la consolidación de esa división sexual del trabajo que os planteaba antes. Porque, por ejemplo, y es un modelo que los propios partidos de izquierda defendían a lo largo de la historia, es que los sindicatos defendieron durante mucho tiempo el salario familiar, que era esta idea de que el varón tenía que cobrar lo suficiente para que la mujer que se tenía que quedar en casa tuviera sustento. O sea, que es esta idea del varón sustentador que os decía antes cuando os ponía el otro esquema. Es decir, hay una mujer que está en casa, que además su trabajo es por amor, es que una especie como de condición biológica, que ha nacido para ello, ¿no? Que es esta idea también tan esencialista, y que además hace de manera altruista. Es un trabajo no monetizado, no me salía. O sea, es un trabajo no remunerado. Sí. Y él es alguien que va a la fábrica y que tiene que ser un varón sustentador de todo, ¿no? Que además tiene, fijaos que muchas veces pensamos esto desde el punto de vista de cómo lo vive la mujer, ¿no? Esa asignación natural del trabajo de cuidados y de ese trabajo altruista que te corresponde solo por el hecho de nacer mujer, pero también es muy interesante el análisis desde el punto de vista de la masculinidad, porque hay un mandato de masculinidad que también es muy vertebrador en el sentido político, porque el varón que se sale de ese mandato, es decir, ese varón sustentador que tiene una familia con 2 hijos, una señora que le espera en casa, también incumple una norma. Es decir, que es un modelo que genera tensiones por ser falso o ser un modelo que tiende a ser norma, pero que tiene muchas veces dificultad de cumplimiento, tanto para mujeres como para hombres. Porque a mí también la cuestión del mandato de la masculinidad me parece muy interesante, y creo que muchas de lo que tiene que ver con los mandatos de género, de masculinidad y el efecto del patriarcado en la vida de los hombres tiene que ver precisamente con esta idea del varón sustentador. El miedo al fracaso, la frustración por no, o sea, es lo que siempre hablamos de, por ejemplo, en las épocas de desempleo o crisis económica, las mujeres siempre han sido mucho más fuertes a la hora de afrontar una crisis que los hombres, que por ejemplo si pierden el empleo se sienten, tienen más problemas específicos en tanto que hombres por esa realidad. Entonces, ese modelo de familia nuclear ha operado durante todo el siglo XX, y como os decía, que esto también es de una economista feminista que se llama Maya Pérez Orozco, que también os recomiendo. El problema que ha sido fundamental es que se ha hecho norma, porque si eras lesbiana estabas fuera de la norma, si eras madre soltera estabas fuera de la norma, si eras una pareja, yo qué sé, si eras algo diferente a esa norma estabas fuera de la norma, eras un otro, ¿no? Pero fijaos, este modelo sigue siendo, si os preguntara por el modelo de familia hoy, en el 2023, ¿sigue operando ese modelo al 100% o eso ha evolucionado? El capitalismo financiarizado ha evolucionado, ya ha evolucionado un modelo de 2 proveedores, pero fundamentalmente ha evolucionado un modelo de 2 proveedores precisamente porque también vivimos en un contexto de más precariedad en el que al final las familias necesitan de 2 salarios para hacerse cargo de la realidad, o sea, del día a día. Entonces hemos ido a un modelo de 2 proveedores, pero en todo este rollo al final hay algo que sigue sin resolverse, que es esta cuestión, que os fijáis, al final vamos a un modelo de 2 proveedores, en el que ya no hay sí que hay una crisis, pero esta crisis tiene también una crisis de cuidados. No vayamos a hacer que ahora que viene la crisis económica nos olvidemos
¿no? Hagamos otra vez el ejercicio de pensar la clase sin género como si no hubieran elementos desde el punto de vista de la situación de las mujeres particulares. Es además una crisis global que tiene su mayor reflejo en esas cadenas globales de cuidados, es decir, mujeres occidentales que necesitan, ¿no? Que mujeres migrantes que cuidan de otros hijos cuando sus hijos están solos en su país de origen y todo lo que eso significa, y además con unas condiciones de trabajo de absoluta precariedad, o sea que hemos conseguido ahora el reconocimiento del derecho a desempleo de las trabajadoras de hogar, pero en España sigue habiendo, que esto por ejemplo es para mí es un tema que yo por ejemplo creo que genera debate, pero que es un temón, que es el tema del trabajo interno. O sea, el trabajo interno en las casas es la esclavitud del siglo XXI, absolutamente. O sea, que en España sigue habiendo trabajadoras que de forma legal viven en casas en las que son esclavas laborales y en muchos casos incluso con agresiones sexuales, o sea, con situaciones laborales muy concretas. Si el trabajo interno lo hicieran hombres, ¿creéis que estaríamos haciendo lo mismo en nuestro país en este momento? Yo creo que seguramente no. Entonces, pues es una crisis global que además está muy atravesada por la precarización absoluta de las condiciones de trabajo de quienes se dedican al trabajo de cuidados. Es una crisis permanente, lo que os decía antes, toda sociedad capitalista alberga una tendencia a la crisis social y reproductiva, lo hemos visto en el siglo XIX, en el siglo XX y lo estamos viendo en el XXI, y es además una crisis por contradicción, porque lo que al final pasa es que la contradicción de la reproducción social, esta crisis de cuidados, es absolutamente incompatible con la lógica de acumulación capitalista. Es decir, que es una crisis que es muy difícil de resolver dentro del capitalismo. O sea que también esto yo creo que es como importante a la hora de pensar la agenda y la hoja de ruta. ¿Hasta ahora bien? ¿Sí? Vale. Entonces, y además, fijaos, aquí Fraser, que esto es de Fraser, lo lleva un poco más allá, que esto es del texto de una publicación relativamente reciente, que es Talleres ocultos del capital. Ella utiliza la metáfora de la morada de Marx, porque también hay una cosa que no he dicho antes, pero que es importante, y es que al final todas estas feministas lo que hacen es un ejercicio, creo que hay una cita de Federici aquí, que lo decía, que es que utilizan categorías marxistas de análisis para ampliar y para incluir todos estos elementos que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, Federici dice: podemos cambiar la arquitectura para que el centro de gravedad no esté constituido exclusivamente por el trabajo asalariado y la producción de mercancías, sino por la producción y la reproducción de fuerza de trabajo. O sea, todas las feministas marxistas lo que pretenden es precisamente ampliar el análisis o el campo de análisis del marxismo para incluir la cuestión de la reproducción social y la realidad concreta de las mujeres. Y utilizan categorías precisamente, ¿no?, marxistas para sus análisis. Entonces, en este caso, Fraser, en Talleres ocultos del capital, que también es una idea que está muy presente en Calibán y la bruja de Silvia Federici, son dos ideas que a mí me parecen también claves. Y esto es también como para provocar el debate, porque a mí me parece como fundamental que al menos veamos o que nos familiaricemos con ellas. Federici, lo que plantea en Calibán y la bruja, básicamente, explicado de una forma muy sencilla, es que la visión sexual del trabajo, esa que separaba, como hemos visto aquí, lo productivo de lo reproductivo, es la base o una condición de base fundamental para la propia creación del capitalismo. Es una condición primordial de posibilidad, como dice Fraser, es decir, que sin eso, sin esa división sexual del trabajo, el capitalismo no podría existir. A mí me parece una idea súper poderosa, porque me parece una idea que explica en gran medida esta condición de la reproducción social. Es decir, que sin todo ese trabajo invisible de las mujeres, que sin todo ese trabajo productivo que no se ve. De hecho, voy a buscar una nota porque lo tenía cuantificado. Así la vista también. No sé cómo vamos de tiempo, ¿Sí? Vale. Dice aquí Federici: la construcción de un nuevo orden patriarcal fue de fundamental importancia en el desarrollo del capitalismo. Es lo que se está planteando en la visión sexual del trabajo. O Fraser: es una contradicción social inherente en la estructura profunda de la sociedad capitalista.
y como otras contradicciones económicas, cimenta una tendencia a la crisis. Y esta idea final, que es la de que ha mutado de distintas formas, que por eso os ponía el ejemplo de la evolución del capitalismo. Pero lo que quería enseñaros es unos datos. Esto es lo de las categorías de más que os he contado. Pero es esto. Entonces con lo otro, si no tengo que ir en teléfono. Os lo voy a dar aquí. Fijaos, un estudio realizado por la Universidad Pablo Olavide y el Instituto Andaluz de la Mujer revela que el ámbito doméstico aporta a Andalucía una riqueza no contabilizada de 167.500 millones de euros anuales, cifra que está muy por encima del PIB andaluz generado por el trabajo remunerado, un 15% más. Y de esos 167.000, 104.800, es decir, el 62%, serían aportados por las mujeres. En concreto, cada mujer andaluza realiza anualmente, de forma gratuita, un trabajo de cuidados, hogar y familia, de 30.237 euros, casi el doble al generado por un hombre, 18.822. Además de las diferencias que comporta la ejecución del trabajo doméstico, tareas repetitivas y monótonas, y el de cuidados, reporta mayor disfrute emocional y personal, subrayamos aquí que las consecuencias de las negligencias en el primero pueden ser soportadas. Son apenas fallos de organización en el hogar, mientras que en el segundo producen daños en el desarrollo físico y evolutivo de las hijas y los hijos. Claro que esto también hay una idea muy poderosa, hay una feminista que es Cristina Carrasco, que es una profesora de la Universidad de Barcelona, que ella siempre dice que no es lo mismo cuidar para la vida que cuidar para la muerte. Que esto, por ejemplo, seguramente que me parece una frase súper poderosa, porque claro, no es lo mismo cuidar a tu hija de 5 años, que también tela, que cuidar de tu madre enferma o de tu padre enfermo. Porque el problema de los cuidados, aparte de lo que os decía, de que no se reparte, de que no tiene valor, de que es invisible, cuando si lo cuantificas, lo que ves es que precisamente más riqueza. O sea, que si pagáramos todo ese trabajo que no se paga, estaríamos pagando más que la riqueza del PIB andaluz. Y lo que pasa con los cuidados también es que los cuidados son algo que se da a lo largo de toda la vida. Es decir, el modelo capitalista es un modelo en el que nos han educado como si fuéramos setas. Es decir, tú de pronto tienes 18 años, como si no hubiese ningún trabajo previo a que tú estés disponible para ser productivo, y vas cada día a trabajar como si lo que pasa desde que terminas el trabajo hasta que vuelves al trabajo no tuviera valor. Porque tú, aparte de que te han educado y te han cuidado y han estado pendientes de ti, tanto el sistema educativo como tu familia, fundamentalmente tu familia, desde que tienes hasta que tienes 18 años, por eso se habla de trabajador seta o champiñón, porque es como si surgieras, como una seta, ¿no? De pronto surges, como si no hubiera un montón de trabajo detrás que no se ve. Pero igual en el día a día, tú vas a tu casa y parece que hay un montón de trabajo que no se ve. Es una mirada súper opaca. O sea, por eso es tan importante hablar de las dos esferas, porque precisamente el capitalismo está pensado y diseñado para que todo lo reproductivo no se vea. ¿Y qué pasa con lo reproductivo? ¿Por qué también la huelga feminista fue tan poderosa? ¿Por qué fue tan poderosa esa idea de si nosotros paramos se para el mundo? Y de hecho la pandemia nos lo ha demostrado, que también las compañeras de Francia hacían referencia. Porque si hay un trabajo que nunca se puede dejar de hacer, es precisamente el trabajo de cuidados. Y digo lo de la pandemia porque fue un claro ejemplo de que lo que no se puede parar es precisamente el trabajo de cuidados. Porque tú no puedes dejar de cuidar a tus hijos, no puedes dejar de cuidar a tu familia enferma, no puedes dejar de cuidar tal. Y luego otra idea que también es muy poderosa, que es de Yayo Herrero, no es de Yayo, pero ella lo dice mucho, que es la de, al final la clave es que todos, a lo largo de nuestra vida, somos seres interdependientes. Es decir, que yo ahora tengo 39 años y más o menos me apaño, ¿no? No tengo ninguna enfermedad, tengo suerte porque mis padres están sanos y mi hija está sana, y puedo tener una vida productiva plena, por decirlo de alguna forma. Pero yo tuve una etapa anterior de mi vida en la que fui dependiente de mi familia, porque era pequeña, y tendré una etapa posterior en la que seré dependiente de mi familia, porque seré mayor y necesitaré cuidados. Es decir, que esta idea tan individualista y tan prototípica del capitalismo, en el que parece que somos seres productivos, que no necesitamos nada, ¿no? que nos atienda, es una idea que choca frontalmente con esas necesidades de cuidado, ¿vale? Entonces, a ver, ¿por dónde iba? Os decía este ejemplo de... Ah, mira, estos son los datos que os he leído, ¿vale? De lo de Andalucía. Y luego,
esto de Fraser, que me parece muy interesante. Os decía, Federici plantea que sin la división sexual del trabajo sería imposible, o sin el orden patriarcal sería imposible, ¿no?, el funcionamiento del capitalismo, y Fraser lo lleva más allá en este texto de Talleres ocultos del capital, que yo creo que es como lo más reciente que al menos yo he leído sobre estos temas, que plantea esta idea de las condiciones primordiales de posibilidad, que es que sin eso el capitalismo, o sea, es como condiciones que generan contradicciones fuera del ámbito económico y que tienen tendencias a la crisis fuera del ámbito productivo, pero que son condiciones de posibilidad para que el capitalismo exista, que serían lo que las feministas llamamos la contradicción capital-vida, que sabéis que lo que utilizamos mucho esa metáfora también, ¿no?, junto con la de contradicción capital-trabajo, que es todo el tema de los cuidados, el trabajo, lo que estamos hablando básicamente, la revolución social, la contradicción capital-naturaleza, que os decía antes. Sin la naturaleza el capitalismo no existiría, y también la contradicción capital-política, que esta la plantea Fraser, y a mí me parece muy interesante porque, por ejemplo, al final nos damos cuenta de que sin estados el capitalismo tampoco existiría. Es decir, no podría desarrollarse, no podría darse con las condiciones con las que se da. Y a partir de estas condiciones primordiales de posibilidad, se vuelve a situar en el centro la cuestión de la reproducción social de los cuidados como un eje central. Y ya por último, la idea que os decía del feminismo de aquí y de ahora. Cuando empezamos a pensar, yo siempre he militado en Madrid, y he trabajado mucho en el ámbito del 8 de marzo, y cuando empezamos a pensar las movilizaciones del 2017-2018 que luego dieron lugar a la huelga feminista, una de las cuestiones que teníamos clara era que teníamos que conseguir hacer de los cuidados un eje central de la huelga. Muy inspiradas también por las latinoamericanas, porque precisamente en Latinoamérica es un tema que se ha trabajado mucho más, tanto a nivel de política pública como a nivel de movimientos sociales. De hecho, México es un país que es referente por su sistema estatal de cuidados, que luego hay muchas cosas que fallan, pero al menos en la arquitectura del Estado hay un planteamiento que es también el que nosotros defendemos en términos de política pública, que es muy interesante, que es ¿por qué podemos pensar un sistema nacional de salud y no podemos pensar un sistema nacional de cuidados? ¿Por qué al final los cuidados están tan deslavazados en la política pública? Porque tenemos la ley de dependencia por un lado, que funciona como funciona. Todo el tema de políticas de infancia también por otro, ¿no? Todo lo que tiene que ver más allá del ámbito escolar. El 03, la idea del Estado corresponsable, que también despliega políticas para ayudar a las familias a conciliar más allá de los derechos laborales. Porque fijaos, en España, por ejemplo, las políticas de conciliación están muy pensadas en el ámbito laboral, que eso también es un debate muy interesante con los sindicalistas. ¿Por qué las mujeres que no tienen derecho a prestación por desempleo y están paradas no tienen baja de maternidad? Yo no entiendo por qué las mujeres en España, si estás trabajando tienes baja de maternidad. Están mujeres y hombres, ¿vale? Pero bueno, por ejemplo las mujeres. Si estás cobrando el desempleo, tienes baja de maternidad, pero si eres una demandante de empleo no tienes baja. Si os fijáis, las políticas públicas y de conciliación han estado siempre muy vinculadas al ámbito laboral y de los derechos laborales. O si estás trabajando sin contrato. Claro, eso es. Entonces, al final, el planteamiento en términos de agenda, por un lado, en clave de movilización, tuvo que ver con introducir la cuestión de los cuidados, porque además éramos conscientes de que, aunque esto parezca un tema secundario, por decirlo de alguna forma, era absolutamente transversal, porque incluso desde el punto de vista de clase, más allá de las condiciones de clase y teniendo muy claro que está muy atravesado porque no tiene nada que ver si una mujer trabajadora con una mujer con recursos, entendedme, teníamos claro que al final era algo que atravesaba la vida del conjunto de las mujeres, ya sea por recursos o por malestares o por provocaciones o por salud mental. Y hicimos, entonces a partir de ahí, y eso muy inspiradas en Latinoamérica, pensamos la idea de la huelga de cuidados, que además no es una idea nuestra tampoco, porque también ya en Italia, en su tiempo, las feministas y muchas de las marxistas trabajaron esta idea, es algo que se ha hecho mucho en el movimiento feminista. Y yo creo que el poder hablar de la huelga de cuidados, por lo menos yo, en mi experiencia, tuvo una potencia movilizadora enorme, precisamente porque interpeló a mucha gente que habitualmente no se sentía interpelada por los discursos feministas o por las políticas feministas.
Y creo que esa potencia reside precisamente en lo que planteaba a lo largo de la charla, de que es una de las contradicciones principales del capitalismo actual, ¿vale? Y luego lo de las políticas públicas, pues eso, la idea de si entendemos que si me duele un brazo voy al hospital y me atienden, ¿por qué si necesito que alguien se quede con mi hija un rato porque tengo que ir a una entrevista de trabajo? Eso no pasa. ¿Por qué tengo que tirar de mis amigas y de mi familia? ¿Por qué no habilitamos espacios públicos que permitan no solamente que haya centros de día, sino que haya centros de día, de tarde, de noche, pero no solo para personas mayores dependientes, sino también para niños? ¿Por qué no pensamos los tiempos de otra manera? ¿Por qué no empezamos a hacer una pregunta nueva sobre cómo se organiza la jornada laboral en términos de horario? ¿Por qué no empezamos a lanzar esas nuevas preguntas que responden en gran medida a esa contradicción o a cómo pretendemos resolver la contradicción entre capitalismo y patriarcado? Y fijaos, termino ya, el propio Unai Sordo, ayer, en la rueda de prensa de presentación del acuerdo salarial, hizo una reflexión que a mí me pareció interesante, que dijo, porque además desde el punto de vista laboral, o sea, volvemos un poco, pero fijaos que incluso desde ese punto de vista tiene que haber esa reflexión. Él decía, los convenios colectivos del siglo XXI no tienen que hablarnos únicamente de salarios o permiso, también tienen que hablarnos de cómo se organiza el tiempo de trabajo, y también tienen que hablarnos de feminismo y de cómo pensamos los trabajos teniendo en cuenta todas las realidades, no solamente, ¿no?, una realidad prototípica de varón sustentador que es el que está en el mercado de trabajo. Y me pareció muy interesante porque creo precisamente que toda esa reflexión política, que toda esa nueva ola de políticas públicas, que es verdad que son muy embrionarias, o sea que la idea del sistema estatal de cuidados, por ejemplo, es algo que se ha empezado a plantear, también muy inspirada, como os he dicho antes, en Latinoamérica, pero que a mí me parece que tiene mucha potencia. Pues todo eso pasa gracias un poco a toda esta reflexión política teórica que el feminismo ha hecho a lo largo de la historia, a cómo eso se ha recogido y cómo esa relación entre teoría y práctica se ha dado en el feminismo, y que precisamente, bueno, pues trata de dar un enfoque novedoso, creativo y sobre todo que resuelve esas contradicciones inherentes al capitalismo, que hacen que al final el feminismo y el marxismo puedan encontrarse y no estar siempre, ¿no?, en un eterno divorcio, por decirlo de alguna forma. Y ya está.